Buenos días, este es el video 1 sobre el tema distribuciones y hoy hablaremos un poco de distribuciones continuas, una introducción. Em, Estos temas en general se dan después de dar el tema de probabilidad y como este tema de probabilidad solo se va a dar para la gente que cursa 120 horas, tenemos que de alguna manera tratar de convencerlos de estos temas que empezamos a ver para que tengan una idea intuitiva. Entonces, el tema es distribuciones. Y entonces vamos a empezar, ya les vuelvo a decir, esto es un poco hacerle creer cosas para poder seguir y ver más estadística, pero si tienen el libro de Walpole, por ejemplo, pueden leer un poco más profundo y a lo mejor pueden entender un poco más claramente. Empecemos con unos datos, yo les voy a compartir ahora la pantalla para ver unos datos que son de alumnos, es decir, tenemos 340 alumnos, y de esos 340 alumnos tenemos la nota de lo que se llama el SAT, en Estados Unidos un examen que se toma y la máxima puntuación es 1600. Tenemos 362 estudiantes, una muestra vamos a suponer representativa de la población, y ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos 362 notas y como es una variable cuantitativa, porque se dan cuenta que son las notas lo que sacan las personas en ese examen, podemos representarla de una forma exploratoria gráfica, es hacer un histograma. Quiero decirles algo, después vamos a ver un poquito más adelante otras cosas, entonces acuérdense que un resumen numérico es una medida de centro y una medida de variabilidad. Bueno, entonces tenemos las 362 notas y de alguna manera o le decimos a la computadora que haga el histograma o nosotros sabríamos hacerlo también porque aprendimos cómo hacer el histograma y estas son la representación de los datos, digamos, el histograma de los datos. Y sabemos que cada una de estas barritas que está acá, voy a poner a anotar para mostrar una, una barrita, por ejemplo, esta barra, ¿qué representa? El área de la gente que se sacó entre 1200 y 1300 puntos. Esta es el porcentaje de gente. ¿Y qué vemos acá? Que más o menos el diagrama, el histograma es acampanado, pero bueno, esto es lo que vemos de la distribución de los datos. Esto es lo que se llama sabemos de cómo se distribuyen los datos empíricos. ¿Qué pasa si ahora en lugar de tener 362 datos, tengo 100.000 datos de la misma población? Si ahora hago el histograma, bueno, el histograma sigue siendo acampanado, ¿no? Pero de alguna manera puedo ver que le veo más como información, que me doy más cuenta todavía de que es acampanado, me doy más cuenta todavía que está alrededor de 1200, y de alguna manera me dice un poco, yo ahora ya puedo intuir, en comparación de antes, cómo van a hacer si yo pongo más datos aquí. Y efectivamente, si yo pongo más datos aquí, de estos mismos tipos de datos, acá tengo 500.000, veo un poco más la forma. Si pongo 5 millones, veo un poquito más la forma. Fíjense que ya puedo decir que es una forma acampanada. Entonces, de alguna manera yo puedo decir, ¿qué es esta curva que puse acá? Bueno, de alguna manera puedo considerar que estos datos que yo tengo, de alguna manera yo tengo una población que es algo así como ficticio, el modelo del cual yo puedo pensar que vienen estos datos. Fíjense un poco, supongamos que yo digo, bueno, mi población, ahora empiezo mi población, si yo tuviese todo, un infinito que no existe, porque siempre es como numerable, la distribución de todas las notas del SAT siguen como este modelo acá que estoy dibujando, que es este modelo teórico. O sea, que la distribución de los datos sigue esta curva. Pareciera un modelo bastante bueno, porque fíjense cómo se acerca cuando tengo muchos datos a este modelo teórico. Por supuesto, si tengo menos datos, es como que se va a ajustar de alguna manera menos, pero no significa que los datos no vengan de ese modelo, pero el ajuste pareciera
que está bárbaro cuando tengo más datos. Y de alguna manera, ¿para qué me sirve yo tener este modelo teórico? Y este modelo teórico de alguna manera me sirve porque puedo hacer más cuentas. Si yo digo, mis datos vienen de este modelo, por ahí esto me ayuda bastante más para hacer cuentas de estadística. Entonces, vayamos un poco, voy a parar de acá de compartir y voy a compartir otra pantalla. Vayamos un poco de nuevo a mirar esto y a ver si vemos esto lo del modelo. Aquí, entonces, volvamos a estos datos del SAT, pero donde ahora tengo 362 datos, y entonces si ahora los miro con un poco mejor de gana, puedo suponer de alguna manera que estos datos, fíjense que cuando yo tenía más datos, esto se aproximaba más, puedo decir que vienen los datos que tomé, vienen de este modelo. Ahora, esto se llamaba histograma de los datos. El modelo por el cual, este modelo teórico, que el cual voy a asumir, que ya vamos a ver qué tipo de modelo vamos a estudiar acá, esta parte la vamos a llamar función de densidad. Esto es para datos, si yo tengo datos cuantitativos que son continuos, ¿no? Entonces, tengo que un modelo posible para, por ejemplo, estos datos que tengo acá, es que vienen de estos tipos de datos. Entonces yo voy a decir que yo tengo una variable aleatoria, X, que es, la voy a llamar así, es nota en el SAT. Y bueno, yo de esta variable aleatoria, acá junté 362, perdón, no 340, 362 estudiantes. Entonces, en realidad, voy a decir que yo tengo 362 realizaciones de la variable aleatoria X notas del SAT, ¿ok? Entonces, si yo acá agarro estos 362 y los estudio y hago el resumen gráfico, va a ser un histograma. Pero si yo los pienso como que son realizaciones de esta cosa que es algo así como, puedo pensarlo de toda la población o puedo pensarlo como algo abstracto, que son realizaciones de esto que lo voy a llamar una variable aleatoria, y esta X, si yo tuviese todas las notas, esto, acuérdense que yo no le estoy diciendo como toda la verdad, falta mucha probabilidad acá, pero si yo acá tuviese todas las notas, entonces, y dibujaría un histograma infinito, me quedarían acá. Acá la distribución, donde acá es la mayor cantidad de notas, se centran más o menos en 1200 y tienen, bueno, si es bien acampanado, sabemos que más o menos, si yo me voy 2 desvíos estándar, tiene que haber 95% de los datos. Eso me da más o menos que el desvío estándar debe ser, o sea, como 140, porque esto es como 300 para ir a 95%, el desvío estándar pareciera ser de unos 140. Pero entonces, ¿qué tengo? A ver, vamos a ir a una hoja acá. Ya les digo que esto, muchos le pueden decir, pero la profesora ahí le está mintiendo porque le falta probabilidad, etcétera, etcétera. Sí, falta mucho, pero bueno, es lo que vamos a poder estudiar en esta clase porque tenemos que ver muchas cosas más. Entonces nosotros tenemos una variable aleatoria X. X va a ser una variable aleatoria. En este caso, X va a ser nota de LSAT, y yo voy a decir que esto va a seguir un modelo, mi variable aleatoria, un modelo que va a ser de esta manera. Ya vamos a ver que este en particular es una normal, donde acá va a estar sentado en 1400 y tiene un cierto desvío estándar. De esa variable aleatoria, si yo tomo datos al azar, voy a tener en este caso 362 realizaciones de la variable aleatoria XY, y cada una de ellas, si es independiente, porque yo no busco todas las notas del SAT en una escuela, sino lo busco al azar, voy a decir que esta XY
son realizaciones de la variable aleatoria X, por lo tanto sigue el modelo, vamos a poner modelo A, va a seguir el mismo modelo A. Y si son independientes, yo voy a decir que es una muestra de mi variable aleatoria X. ¿Para qué me va a servir? Cuando yo realmente tengo los datos, cuando estudio estos datos, profesora, ¿para qué hacemos el histograma? Bueno, si yo hago el histograma y veo que esto se distribuye más o menos de esta manera, o sea, si yo miro que en mis datos el histograma es, no sé, acampanado, simétrico, y bueno, voy a poder asumir que esos datos XY son realizaciones de una variable aleatoria X que sigue un modelo determinado A, que va a ser, en este caso, puedo asumir un modelo de esta manera. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando tenía XY, mis datos, estos son datos, una muestra de una población. Entonces, ¿para qué me sirve el análisis exploratorio de datos? Bueno, me dio un resumen numérico, por ejemplo, el promedio, un resumen gráfico, que es una medida de centro, una medida de variabilidad, que es el error estándar de los datos, y hacía un histograma. ¿Y para qué me sirve ver el histograma? Porque si yo lo veo, por ejemplo, que es de esta manera, bueno, yo digo, los datos el histograma de estos datos es acampanado, esta va a ser, esta va X barra, con un desvío estándar, etc. Entonces yo, a partir de esto, voy a poder hipotetizar que mis datos en realidad son realizaciones de una variable aleatoria X que sigue un modelo. Y vamos a estudiar un modelo A. Cuando las variables aleatorias son cuantitativas, continuas, hay muchos modelos de esto, pero vamos a estudiar fundamentalmente el uniforme y el normal, que son los que más aparecen. También aparece el log normal, pero sale de aquí, aparecen otros, por supuesto, pero la idea es que si nosotros vemos que nuestros datos siguen, por ejemplo, campanados de esta manera, voy a poder decir que mi modelo teórico es la normal, y si siguen de otra manera que ya vamos a ver, vamos a poder decir que son uniformes. Pero se dan cuenta que, ¿para qué me sirve entonces? El análisis exploratorio de datos me permite hipotetizar sobre un modelo posible teórico para luego poder hacer estadística. Bueno, espero que esto esté claro. Vamos a volver a esto lo más posible porque, bueno, tenemos que hacer como un salto de fe con esta cuestión. Y a lo que nosotros llamamos histogramas en la parte de datos, acá va a ser función de densidad. Y como una propiedad como el histograma, que el área total por debajo de la curva es 1 y representa el 100% de toda la población. Y el área en cualquier intervalo es la proporción de la distribución en ese intervalo. Bueno, una función de densidad, este es otro ejemplo que ya vamos a volver, que son los pulsos de los 362 estudiantes. Fíjense que los pulsos ya tiene otra media y otra varianza, sin embargo, de nuevo, esto es un histograma, ¿no es cierto? Yo le saqué también la media a los datos, el desvío estándar, y a partir de este histograma puedo hipotetizar que mis datos XY, de igual 1 a 362, donde ahora XY otra cosa, es el pulso, lo puedo llamar I sub I, zeta I, puedo pensar que sigue un modelo teórico que es acampanado. Si tuviese más datos, seguramente me puede dar más información, pero más o menos con estos datos ya puedo ver que pareciera que puedo suponer que sigue un modelo de ese tipo. Muy bien. Entonces, la función, el histograma se llama, tengo el histograma en los datos, o función de densidad empírica también lo llama. Y el modelo teórico se lo llama, el gráfico se lo llama función de densidad.
Muy bien, la función de densidad, bueno, acá es el modelo teórico que ya estuvimos hablando. Y eso sirve porque ahora es mucho más fácil. Si yo la tengo tabulada, fíjense, si la tengo tabulada y yo, está bien mi modelo, ya vamos a ver esa cosa como es, y yo podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad? O antes decía, ¿cuál es la proporción de estudiantes que tienen entre 40 y 60 de pulso? Y bueno, ahora ¿qué va a hacer? Es este área abajo de la curva. Y a lo mejor puedo usar lo de cálculo 2 para calcular la integral, no va a ser así. Y puedo así, de alguna manera, calcular un montón de cosas. Por ejemplo, menos de 60 minutos, cuál es la probabilidad de que alguien tenga menos de 60 minutos, sería este área. Como antes calculábamos proporciones, ahora calculamos área. Más de 80 minutos sería a partir de acá, este área, como antes calculábamos áreas de los rectángulos. Y de nuevo esto, ¿cuál es el máximo que tiene el 50% de los estudiantes con menor pulso? Y bueno, busco de la media, acá es el 50%, quiere decir que va a ser la media. El máximo que tiene el 5% de los estudiantes con menor pulso, tengo que buscar acá 5% de área y ver cuál es este estudiante, porque acá están los estudiantes y acá están las áreas. ¿Cuál es el mínimo que tiene el 20% de los estudiantes con mayor pulso? Entonces, ¿cuál es el mínimo? Tengo de los estudiantes que más pulsos tienen, es este, o sea que este sería el cuantil 80 de la distribución, este sería el cuantil 5 de la distribución, y este sería la media. No, la mediana sería. La mediana, pero que en el caso de la campanada es lo mismo que la media. Muy bien, ¿qué tiene que tener en un modelo? ¿Qué tiene que ser? Tengo una variable aleatoria ahora y quiero buscar un buen modelo. Un buen modelo o un modelo correcto es aquel que la función de densidad, que se acuerdan que es como el histograma de la, o sea, si yo tuviese un número finito, tengo los datos, el histograma es algo, esto sería como, entre paréntesis, entre comillas, el histograma poblacional infinito. Tengo una variable aleatoria continua, o sea, algo que sea no solamente cuantitativa, sino continua, y un modelo tiene que tener una función de densidad, que sería, acuérdense, el histograma ideal de la población, tiene que verificar que sea mayor o igual que 0 para todo x, que la integral sea 1, o sea, el área, fíjense, no puede ser negativa, porque el histograma siempre estaba arriba. El área de todo tiene que ser 1, y la probabilidad, digamos, de que X esté entre A y B es el área abajo de esta. Muy bien, esto sería como la idealización del histograma, y también tenemos lo que se llama la función de distribución acumulada. Vamos a empezar con la acumulada empírica, que no sé si la definimos, pero por la duda volvemos a ver. Bueno, punto y aparte. Tomamos 10 datos de los pulsos y los ordenamos. Bueno, podemos hacer el histograma, que es lo que hizo antes, y esto me dice, el histograma me dice el área, yo puedo ver la proporción de estudiantes que tienen estos pulsos, etc. Otra cosa que me podría interesar de alguna manera es ver cómo acumulo información. Fíjense, esto está ordenado de menor a mayor. O sea, hasta acá tengo 10 datos. Hasta acá tengo el 10% de los datos. Hasta acá tengo el 20, porque tengo 2 datos. Hasta acá 30. O sea, este es el percentil 0,10. Este es el percentil 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. Entonces, de alguna manera, hasta acá, ¿cuánta probabilidad acumulé? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Cómo puedo poner eso en un gráfico? Se pone de esta manera. En realidad, se define para todo X en R. Yo lo definí hasta el 10%, pero yo tomo para cualquier X en R, agarro un X acá, estos es todos los reales, agarro un X acá y digo, ¿qué cantidad de X y son menor o iguales que ese X? Y lo divido, bueno, esto es Sn, y yo el Fn de X, la empírica, lo voy a definir como ese número dividido n. A ver, pensemos un poco.
Si yo tengo cualquier número X menor, yo acá voy a poner el 35, y acá voy a poner el 55, y acá el 60. Si yo tengo un X menor que 35, ¿cuántos, esto es cuántos, ¿no? ¿Cuántos de estos XY, estas realizaciones de la variable aleatoria pulso, hay que son menores o iguales que este número? No hay ninguna. O sea que acá la función va a valer 0 sobre n, que es 0. Cuando llego a 35, ¿cuántos XY hay tal que XY es menor o igual que 35? Bueno, hay exactamente uno, que es 35, ¿no es cierto? Entonces hago 1 sobre 10, me queda a esta altura 1 sobre 10. Oh, perdón, esto eran 35. Pongo, es 1 sobre 10. ¿Qué pasa si el X es, supongamos, 40? Vamos a pensar así. Si el X es 40, ¿cuántos X hay menores o iguales que 40? Y hay uno solo, el 35. Hasta el 55 siempre va a haber uno, y 1 sobre n me sigue dando un décimo. Hasta que cuando estoy en 55, ¿qué pasa? ¿Cuántos X hay menores o iguales que 55? Bueno, hay 2. Entonces acá salta ¿hasta dónde? A 2 sobre 10. Salta a 2 sobre 10. De nuevo pasa lo mismo hasta 60, ¿no? Hasta que en un momento, cuando llega un número mayor o igual que 88, ¿cuántos X hay menor o iguales que 88? Hay 10. Bueno, entonces como decíamos, si yo tengo, esto es una cosa, no sé, se cortó en el medio, así que tienen que mirar, pero ¿qué pasa si yo ahora tengo un número, el X es 88, por ejemplo? Si es 88, ¿cuántos tengo XY que sean menores o iguales que 88? Ya tengo 10, porque son todos, dividido 10, porque se acuerdan que Fn de X es Sn de X sobre N, va a ser 1, y a partir de 88 tengo que esto es 1. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo tengo la misma variable aleatoria XY que expulso y que supongo que tiene este modelo? O sea, supongo que hay una variable aleatoria X que expulso de los estudiantes que sigue este modelo teórico. Y que XY son realizaciones de ese modelo, pero ahora en lugar de tener 10, tengo muchísimas más. Si tengo muchísimos más, bueno, van a pasar varias cosas. Este n va a ser distinto, y por lo tanto, y acá estos números van a ser mucho más, por lo tanto los cortes van a ser mucho más acá que antes. Y además, lo que tengo es que ese 35, el menor puede ser más chico, el mayor puede ser más grande también. O sea, que de alguna manera va a haber una cuestión de que esto puede ser que sea 0 mucho menos, y que empiece del 1 después de mucho más que 88. Pero de todas maneras siempre tiene este tipo de saltos, donde este número de saltos puede ser más o menos como n el tamaño. Digo más o menos porque puede ser que acá tenga 2 números repetidos. Pero si no tengo números repetidos, tiene exactamente esa cantidad de saltos. Ahora, esto se lo llama función de distribución acumulada empírica. Empírica porque es en los datos. Pero ¿qué pasa si esta XY son realizaciones de una variable aleatoria X, que supongo que tiene este modelo, y quiero hacer lo mismo para este modelo? Si vamos al caso, fíjense que ahora la X, vamos a hacerlo para este modelo, ¿cómo sería? Si yo miro ahora, para esta X, tengo que notar dos cosas, que nunca es 0 porque no tengo un mínimo. O sea, yo tomo cualquier X acá, y fíjense que siempre tengo algo de área que acumulé. O sea que ya no es 0 ahí, nunca. Pero además va siempre creciendo la cantidad de área. Tengo este área, este área. Antes también siempre crecía, este área, este área. En un momento paso, si es acampanada, paso por un ¿cuánto por ciento del área? 50% del área. ¿Estamos? ¿Y dónde lo paso el 50% del área? En este caso, la media. Que podría ser en la mediana, si no, ¿no? Pero supongo que acampanada. Y después sigo acumulando información y nunca llego a 1. Es como asintótico, porque esto estoy suponiendo que nunca, que siempre que se va hasta infinito. Es un modelo teórico, los pulsos no pueden ser así. ¿Por qué? Porque no puede haber pulsos negativos ni pulsos llenando infinito, pero es un modelo teórico
Y el modelo teórico, esto se llama función de densidad acumulada y es algo que se usa mucho, que es en realidad cómo se define, esta es la empírica que dijimos, y cómo se definiría la acumulada, que es, y esta es cómo se dibuja en R, y la acumulada esto, y esto es cómo lo dibuja R, mucho más lindo que yo. Que cuando agrandamos el tamaño de muestra, como le decía, se va haciendo una cosa cada vez como con más cortecito, porque cada vez tengo más datos, y el ideal es esta curva, y esta curva, ¿cómo se define? Bueno, acuérdense que miren cómo lo estoy definiendo acá. De alguna manera, cuando yo hago Sn de x sobre n, lo que estoy haciendo es ir acumulando cuánta información el histograma está teniendo, porque voy contando qué información tengo hasta acá, hasta acá, hasta acá. El área para los números menores que esto, para menores que esto, menores que esto, menores que esto. ¿Y acá cómo se va a hacer entonces? El modelo teórico, la acumulada teórica, va a ser la probabilidad de que la variable sea menor o igual que un valor x. La defino para todo x chiquitito, y va a ser el área que acumulo hasta acá, que la densidad acumula hasta acá. Entonces, es la integral entre menos infinito y x de la función de densidad. Bueno, a esta altura espero que tengan la necesidad urgente de ir a leer un poco. Entonces tengo el histograma, el modelo teórico, me sale la función de densidad. El histograma acumulado es la función de densidad acumulada. Ahora teníamos otra cosa, la media x barra, y teníamos el desvío. ¿Qué son acá? Acá en el teórico es la media de la población y vamos a ponerle S, en la media de la población y el desvío que se pone así. ¿Cómo se definen? Bueno, acuerden una cosa, esta X barra va a cambiar de muestra a muestra, eso se acuerdan, por más que es una muestra del mismo modelo teórico, o sea, realizaciones de la misma variable aleatoria, sin embargo, esta va a ser única. Y lo mismo acá, acá también cambia de muestra a muestra y lo mismo acá. ¿Cómo se definen estas cosas? La mu, que es la media, se define como la integral de x por la densidad. Esto es todo para variables aleatorias cuantitativas. Estas son continuas. Y por supuesto, si yo quiero hacer la esperanza no de x, pero algo que depende de x, tengo que poner h de x y después siempre la densidad. Ya vamos a hacer ejemplo. Esta es la media poblacional. La propiedad de la media poblacional, ¿cuál es? Si yo digo, no me mira los pulsos, sí, sumale a todos 18. ¿Qué va a pasar con la media? Esto es muy importante, se va a sumar 8. ¿Qué va a pasar si yo multiplico por una constante mi variable aleatoria? Se va a salir la constante afuera. Esto es lo mismo que pasaba con, acuérdense, yo tenía datos, le sumaba todos a, la media me daba la media de este más a. Si yo multiplicaba todos los datos por xy, la media me daba c por x barra. Acá lo mismo. ¿Estamos? Esto no me debería sorprender. Y después tengo, y obviamente si hago las dos operaciones juntas, son las dos operaciones juntas. Esto y lo que siga es siempre ejercicios en el examen. La varianza. Yo tengo una variable aleatoria con función de densidad f y media mu. La varianza es cuánto varía alrededor de la mu. Entonces se define así. La varianza poblacional es la esperanza, cuidado, x menos mu al cuadrado. ¿A qué es igual a esto? Como quiero la esperanza de este bicho acá, tengo que poner el bicho, la densidad y hacer la integral. Y esta es la varianza. ¿Qué propiedades va a tener la varianza? Bueno, van a ser las mismas que las propiedades que vimos en la varianza muestral. Fíjense, si yo esta variable aleatoria x la multiplico por 3, acuérdense que entonces la media se multiplicaba por 3. Entonces, ¿qué le pasa a la varianza? Y sabemos esto, se multiplica 3 acá, y sabemos muy bien que esto sale el 9 afuera, el 3 al cuadrado por la integral de x menos mu al cuadrado f de x. O sea que la varianza, voy a tachar a esto, la varianza de 3x va a ser igual a 9, y esto es la varianza de x. Igual que en la muestral. Tiene la misma propiedad gracias a que es integral.
Ahora, ¿qué otra propiedad verificaba? Fíjense un poco, si yo tengo, voy a borrar esto y voy a hacer ahora la varianza. ¿Qué le pasa si yo quiero calcular la varianza en x más 5? Bueno, le tengo que sumar a x5, a todas, pero la media de la x más 5 es la mu menos 5, o sea que los 5 se van y me queda de nuevo la varianza de x. Porque está bien, si yo corro todos los datos 5, no uno, todos, le pasaba eso a la varianza muestral. Entonces, la varianza poblacional le va a pasar lo mismo. Hay una propiedad muy importante que les puede servir, que es esta, que la varianza de x es la esperanza de la variable aleatoria al cuadrado menos la media al cuadrado. O sea, parece un desbarajuste, piénsanlo, pero esto es cierto y lo van a ver en algunos ejercicios. Esto ya lo vimos, la varianza de a por x sale el al cuadrado, si la sumo toda la variable aleatoria algo no cambia, y esto es como muy importante, y medio que lo van a tener que ahora estudiarlo, saberlo de memoria, pero lo vamos a usar mucho. Si yo tengo dos variables aleatorias independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, y esto no es cierto si no son independientes. Dos variables que no son independientes es, por ejemplo, x, altura, y peso, ya vimos que no son independientes, y si yo hago la varianza de x más y, altura de la población, peso de la población, esto no va a ser lo mismo que la varianza de x más la varianza. Pero si yo digo, ¿cuánto me saqué en probabilidad estadística? Que es x, nota en estadística en general, toda la población, y altura de la población, estas dos variables deberían ser independientes y la varianza de la suma debería ser la suma de las varianzas. Muy bien, acá nos vamos al otro video que ya está puesto y que es ejemplo de variables aleatorias continuas, que sería ejemplos de modelos. Quiero antes de terminar el video entonces un poco repasar cómo es la cuestión. Tengo entonces por un lado un modelo y por otro lado una muestra. En el modelo tengo x, una variable aleatoria, y en la muestra tengo x y, también son realizaciones, variable aleatoria, modelo A, vamos a ponerle bajo modelo A, x realización de x variable aleatoria. Estoy en continuas, acá, continuas, entonces acá tengo que tener una función de densidad, que cuando tengo una realización, la imitación es el histograma. Las propiedades de esta es que siempre mayor o igual que 0 para imitar a esto, que la integral en todo R es 1, y que la probabilidad de que la variable esté en un intervalo se calcula como el área bajo la curva. Después tenemos la función de densidad acumulada, que se llama f de x, vamos a llamarla f de t, es la probabilidad que mi variable aleatoria sea menor o igual que t, y t vive en todos los reales, y acá en la muestra se llama función de acumulada muestral, y se define como fn de t sería la cantidad de y tal que x y, cuántas realizaciones tengo menor o igual que t sobre n. Después esto también se define para todo t en R. Después tengo acá la x en la media, que se define como es la esperanza de x, es la integral de x f de x, y acá su correspondiente estimador es x barra, que es el centro, y acá tengo la varianza, que es la esperanza de x menos la media al cuadrado, y su análogo, que es la s cuadrado n, o la s cuadrado n menos 1. De alguna manera, estos van a ser, ¿se acuerdan que veíamos? Este va a ser un estimador de un parámetro poblacional,
este es un estimador de mi parámetro poblacional mu, este es un estimador de mi función acumulada poblacional, y el histograma vendría a ser un estimador de mi función de densidad. ¿Estamos? No sé si está muy bien dicho, pero puedo decir, el histograma de alguna manera me estima la función de densidad. Y además me ayuda a adivinar mi función de densidad para tener un modelo para mis datos. Entonces, la media muestral me ayuda a adivinar mi media poblacional, y lo mismo la varianza, me ayuda a adivinar mi varianza. Estas cosas acá, bajo un modelo, son fijas, y si por más que este modelo esté bien y mi muestra venga de este modelo, esto cambia, con muestra, esto cambia, esto cambia, esto cambia. ¿Estamos? Entonces tengo el mundo ideal y el mundo muestral. Bueno, eso es todo, y vayan a escuchar el video de continua. Igual, trabajen bastante en esto porque no son conceptos fáciles. Muchas gracias.